Amigos, ¿cómo están? Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes para poder platicar de diferentes temas profesionales. Mi nombre es Rodrigo Ramírez y es un gran honor tener grandes amigos invitados para poder platicar de diferentes temas profesionales como son finanzas personales, prevención del lavado de dinero, derecho, fiscal, seguridad social. Y el día de hoy que vamos a hablar de un tema fiscal enfocado a la cuestión de las entidades no lucrativas que para efectos fiscales los hemos denominado no contribuyentes. Pero el día de hoy, bueno, ahorita haré la presentación de la gran amiga que nos acompaña el día de hoy, pero bueno, como siempre, invitarlos a que nos ayuden ustedes apoyando con los comentarios en la parte de abajo del video. Pueden ponerlos y nosotros en su oportunidad que nos daremos cuenta que nos están poniendo por ahí ese comentario, lo contestaremos y pues bueno, estaremos apoyando con la respuesta respectiva. Sí les pedimos que lo pongan por ahí el comentario en la parte de abajo y que no se desesperen en poder ver la respuesta por parte de nosotros. Esto es debido a que muchos de ustedes también conocen que en el momento en que nosotros estamos grabando el video y se está publicando, tú lo puedes estar viendo en otro día, en otro horario diferente, gracias a la magia del internet o de las redes sociales, que este documento se queda almacenado ahí en el canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas y que tú lo puedes ver este documento y todos los demás en el momento en que usted tenga la duda respectiva. Lo único ahí también lo que les pediríamos es que se suscriban al canal, que nos ayuden a seguir creciendo, que le pongan like al video, que le aprieten a la campanita que les avisa cada vez que estamos subiendo nuevo contenido y si lo comparten, pues sería excelente porque todos esos esfuerzos que ustedes nos pueden ayudar, que solamente es ponerle algunos clics a su pantalla de internet o del celular, nos ayudan a que la parametrización de las redes sociales nos mantenga por ahí vigentes y le pueda estar recomendando este contenido a otras personas que puedan estar buscando ese tema. Eso yo creo que nos puede ayudar mucho a nosotros. Y también otra ayuda más, también pónganos en la parte de abajo una sugerencia de temas y nosotros haremos lo posible para traer amigos especialistas en el área para poder platicar ese tema que tú necesitas o que quieres y nosotros traeremos amigos especialistas. Dicho lo anterior, también me gustaría comentarles que estamos en diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn, que estamos subiendo este contenido diferenciado. Y si tú prefieres solamente la versión audible, estamos en podcast, estamos en Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music. En diferentes cadenas de distribución de estos podcasts nos vas a poder encontrar con el nombre Estamos Listos de Rodrigo A. Ramírez Venegas y poderte acompañar en la versión que tú necesites, en la versión que nos puedas ver y escuchar o solamente la versión para escucharnos. Dicho lo anterior, vamos a entrar en materia de la convocatoria del día de hoy que tenemos sobre los no contribuyentes. Seguramente ustedes ya también lo vieron en la portada del video, que este tema lo va a abordar una gran amiga que ya nos ha acompañado en diferentes ocasiones. Ella es licenciada en contaduría, tiene el registro para dictaminar la certificación general, como se conoce, por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional del Distrito Federal, AC. Tiene el grado de especialista fiscal, tiene diplomados en docencia, tiene la maestría en fiscal por la Universidad del Distrito Federal Campus Santo María de la Ribera. También tiene su propio despacho donde ella es socia de asesores fiscales, consultores y auditores SC, que ya tiene desde 1999. Como les decía, también es miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, la cual es ávida partícipe en comités ejecutivos, en pro de ayudar ahí a lo que sería la asociación. También ha sido articulista de la revista Excelencia Profesional, invitada al programa de consultorio fiscal que se transmite a través de radio y TV UNAM, además de diferentes eventos a nivel nacional y a nivel de capacitación que la buscan en diferentes capacitadoras para hablar de diferentes temas fiscales, también abordando este lado de las no lucrativas y miembro de diferentes comisiones a lo largo de su vida colegiada a través de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos.
También en el ámbito de la docencia ha sido profesora de la asignatura dentro de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM en materias de contabilidad de contribuciones 1, contabilidad de contribuciones 2, contribuciones del trabajo. También profesora de la Universidad del Valle de México en diplomados fiscal. También profesora de contabilidad 1 y crédito y cobranzas en CONALEP, profesora de la Universidad Libre de Derecho de Tuxtla Gutiérrez, entre otras universidades y lugares donde ella ha impartido su cátedra y sus cursos. Y como les comentaba, bueno, ella es la contadora María Lucía García Mejía. Lucy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, qué gusto nuevamente saludarte y saludar a todos los amigos para que sepan de este tema de los no contribuyentes. Es una época súper buena en la que me estás invitando a hablar de ellos porque recordemos primero quiénes tienen que presentar sus declaraciones, los no contribuyentes. Entonces decimos, ¿no contribuyentes tienen que presentar declaraciones? Pues sí, mi estimado Rodrigo. Que es un punto de poder iniciar porque al escuchar ese no contribuyentes, y ya lo estaremos abordando, es que sí llegan a pagar impuestos y no solamente las retenciones por ser patrón o por tener operaciones con gente de honorarios, por ejemplo, sino que por la propia naturaleza de la ley hace que en algunas ocasiones sí se tenga que pagar un impuesto sobre la renta. Entonces, eso del no contribuyente, más bien lo deberíamos entender como una base y que sí pueden llegar a generar un pago de impuestos, que sería el abordar, Lucy, este título tercero de la ley sobre la renta, porque hay dos tipos de no contribuyentes que yo creo que podríamos empezar por ahí. Así es, mi estimado Rodrigo. Fíjate que antes de empezar por los dos tipos de los no contribuyentes, me gustaría ahondar en el tema que tú iniciaste, en el que dices, es independiente de que sean no contribuyentes, porque son no contribuyentes del impuesto sobre la renta propio, título tercero. Pero, fíjate, si tienen empleados, tienen que pagar el seguro, inscribirlos al seguro social, pagar el seguro social, Infonavit, retenciones, etcétera. Si pagan honorarios, arrendamientos a personas físicas, tienen que hacer sus respectivas retenciones. No hay de que, ay, por ser no contribuyente, yo no voy a retener. Todos deben de enterar y pagar, de retener y enterar al SAT lo correspondiente a sus retenciones. Eh, si tienen propiedades, tienen que pagar el predial, el agua, todo lo que se derive de derechos y contribuciones, ¿no? Pero, bueno, los no contribuyentes tienen una gran facilidad que hay que ver si están exentos de esas contribuciones locales, pero ese sería otro tema, mi querido Rodrigo. Bueno, ahora sí, ahondando en los dos tipos de los no contribuyentes. Fíjense que lo dividimos en dos, porque son las donatarias, que son no contribuyentes. Estas donatarias forzosamente tienen que solicitar su autorización al SAT para ser donatarias, todas las donatarias. Y hay otros no contribuyentes que esos no pueden ser donatarias, aunque quieran recibir donativos, sí pueden recibir donativos, pero el recibo que les van a dar no va a ser deducible para deducir la base del impuesto sobre la renta. Entonces, los otros no contribuyentes son, por ejemplo, los sindicatos, las cámaras de comercio, las agrupaciones de los comerciantes, los colegios como la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, el Colegio de Contadores Públicos, colegios de médicos, los afores, el gobierno, los partidos políticos, las cajas de ahorro, hay muchos. Fíjense, dentro de los no contribuyentes son 26 fracciones del artículo 79. Entonces, de estas, solamente 7 fracciones son de donatarias y todas las demás son de todos los demás no contribuyentes, en donde ellos tienen obligaciones o no. Todos tienen las obligaciones que mencionamos en el principio. Si tienen empleados, con sus obligaciones respectivas. Si tienen propiedades, con sus obligaciones respectivas. Ahora, en las donatarias es donde se ha centrado mucho la atención del SAT, porque las donatarias son las que sí pueden pagar impuesto.
Los otros contribuyentes también, ¿eh? Si estos otros no contribuyentes, vamos a suponer un sindicato, realiza actividades empresariales o una cámara de comercio, realizan actividades empresariales, ¿cuáles son estas? Enajenación de bienes distintos de su activo fijo y prestación de servicios a no miembros. Entonces, si realizan estas actividades, por supuesto que dependiendo del porcentaje del total de sus ingresos, en comparación con los ingresos que obtuvieron por esas actividades empresariales, entonces sí pueden pagar impuestos. Pueden pagar impuestos. Un ejemplo, Rodrigo. Vamos a ponerle que sea una cámara de comercio. Y dice, bueno, ¿sabes qué? Nos donaron algo, o sea, uno de nuestros asociados nos donó juguetes y vamos a venderlos a mejor precio que el comercial, pero vamos a venderlos. Si los vende, obviamente tiene que expedir su CFDI, ahí es una de las obligaciones de todos los no contribuyentes, expedir su CFDI en actividades empresariales. Y entonces eso va a tener un ingreso. Si esa Cámara de Comercio que está dentro del rango de los otros no contribuyentes rebasa del 5% del total de sus ingresos, entonces tiene que saber cuál es la utilidad de esa operación y sobre esa utilidad pagar el 30% del impuesto sobre la renta. Ahora, las donatarias, la diferencia es que no es el 5%. Si esta donataria le donaron juguetes y los vendió, no se los dio a su albergue ni nada, sino los vendió, entonces ella, si rebasa estos ingresos de actividades empresariales del 10% de la totalidad de sus ingresos, también tiene que calcular una utilidad y sobre eso calcular el 30% de ISR. En esos casos pagarían ISR. Que en este caso, Lucy, yo creo que los ejemplos que nos estás poniendo son muy claros, que podemos identificar que estos no contribuyentes por su propia naturaleza en sí no deberían de estar haciendo una actividad económica más que para los fines con los cuales fueron creadas. Decías por ahí, por ejemplo, la asociación o los colegios o el gremio, un grupo de gremios o cámara que al final de cuentas se agrupa con una necesidad de una representación más que para un efecto de generar utilidades repartibles a la cuestión de los socios que hayan creado estas cámaras o esto. Estamos hablando que tienen el fin de poder auxiliar y ayudar, pero en algunas ocasiones sí van a tener que hacer alguna operación económica que debería de estar pagando impuestos como los límites que estás comentando para un caso y otro caso. En sin tema de entrar en cuestiones políticas ni en tema de detalles, pero estamos hablando, por ejemplo, los partidos políticos. Los partidos políticos claramente es una figura de no contribuyente porque no sigue un fin de lucro, aunque lo veamos con esa forma con algunas familias dentro de la cuestión del comercio o de los partidos políticos. Y la segunda sería el análisis de que ellos realmente no deberían de estar recibiendo un tipo de donativos. ¿Por qué? Porque ellos viven en una cuestión de presupuesto. Si nos vamos al sindicato que también estabas planteando, ellos realmente tienen su función de acuerdo a las cuotas de los trabajadores al sindicato y también a veces de las aportaciones que pudiera estar haciendo el patrón con el que tiene vínculos con la cuestión del sindicato, pero no debería de haber un agente externo realmente de una generación de ingresos. Exactamente. Pero fíjate que por una parte yo creo que está bien. O sea, todo mundo en su acta constitutiva, todos los no contribuyentes tienen sus objetos bien definidos y son sin fines de lucro, no pueden lucrar ellos. Pero la ley del impuesto sobre la renta no los restringe. Te dice, mira, en caso de que tú llegaras a hacer alguna actividad empresarial, obviamente ocasional, porque si se dedican a actividades empresariales, bueno, pues que se hagan una empresa, pero sería una actividad empresarial ocasional. Entonces tú tienes la oportunidad de entonces sí pagar el impuesto, bueno, tienes la obligación o la oportunidad de pagar el impuesto sobre la renta y es como si tú haces esto y si tienes muchos ingresos, rebasas de los porcentajes que yo ya mencioné,
pues entonces me tienes que pagar un impuesto sobre la renta. Es como una sanción, digamos. Si tú que eres no contribuyente y que yo ley te estoy diciendo que no vas a pagar impuesto sobre la renta propio y haces esas actividades, entonces rebasa los porcentajes, me pagas el 30% de impuesto sobre la renta, pero no te limito a que nunca jamás lo puedas hacer, de que no hagas ninguna operación que sea mercantil. Sí la puedes hacer, pero sí me puedes pagar impuesto. Ahora, el SAT se da cuenta, ¿eh? O sea, porque se tienen que expedir los FDI correspondientes a esa enajenación que se hizo. Si tú cada mes estás vendiendo, dices, a ver, espérame, si eres un sindicato, eres una cámara, eres una donataria realmente, o sea, ¿qué estás haciendo? Porque inclusive en donatarias, Rodrigo, resulta que es ya muy penado que rebasen del 50% del total de otros ingresos por los que no fueron autorizados. Si rebasan las donatarias del 50% de otros ingresos por los que no fueron autorizados para recibir donativos, entonces le revocan la autorización de la donataria. Está sumamente penado. ¿Y sabes qué es lo peor, Rodrigo? Que no va a poder volver a ser donataria jamás por esa particularidad. No, y aparte, esa reforma que estás hablando, que fue para ahí del año del 2021, si no mal recuerdo por 21. ahí, aparte es que al perder el ser tema de donataria, tendrás que entregar los activos a otra donataria. Y estamos hablando que sí puede ser un gran problema el no estar vislumbrando este umbral que nos acabas de compartir, Lucy. Exactamente. Fíjate que si tú pierdes la autorización por ese motivo, definitivamente tienes, bueno, te dice la ley que tienes un año para conseguir la nueva autorización. La misma ley te dice en el artículo 82 cuater que si es por ese motivo, olvídate. Ya nunca vas a poder volver a recibir esa autorización de ser donataria. Por lo tanto, tienes 6 meses adicionales para donar tu patrimonio a otra donataria. Ahora, si eres una IAP, una institución de asistencia privada, entonces la IAP es la que va a determinar a quién le vas a dar eso, todo tu patrimonio. Todo tu patrimonio es todo, ¿eh? Todo lo que tú tengas. Si tienes cuentas en banco, si tienes donantes por cobrar, si tienes mobiliario, equipo de transporte, todo eso es lo que le vas a dar a la otra donataria, quien tiene la obligación de darte un recibo que para ti ya no va a ser deducible. Entonces está bien grave el rebasar de los ingresos. Y siguiendo entonces en ese orden de ideas, también nada más para efectos de poder complementar el posible riesgo de sí ser contribuyente, hablando ahora de las donatarias autorizadas, si ellos distribuyen algo que se conoce como remanente distribuible, tendrán que pagar el impuesto sobre la renta y también tener mucho cuidado con los no deducibles porque también podrían ser afectos a ese pago del impuesto sobre la renta. Fíjate que si los no contribuyentes como sindicato, cámaras, todo ese bloque del que estamos hablando, pudieran en su acta constitutiva de tener como objeto, bueno, que se pueden repartir en sus estatutos, que se pueden de repartir ese remanente distribuible. Las donatarias definitivamente deben de tener una cláusula específica en sus estatutos en el que no es posible repartir ese remanente distribuible. Fíjate que la ley, curiosamente, habla de varios remanentes distribuibles, Rodrigo. Uno de ellos te dice, bueno, todos tienen que determinar su remanente distribuible. Hay una fracción específica en donde te dice, menos los sindicatos. Los sindicatos no tienen obligación, pero todos los demás sí tienen obligación de determinar su remanente distribuible. Mira, la ley está confusa porque dice, bueno, no es confusa, dice que va a determinar esta asociación civil, puede ser una sociedad civil, pero generalmente las constituyen como asociaciones civiles. Dice que van a determinar su remanente distribuible de todos los integrantes, pero en la práctica el remanente distribuible se determina ingresos menos deducciones. Ingresos, estos ingresos
Obviamente deben de tener un CFDI. Si es una donataria, tiene que tener recibos de donativos. Si es una cámara de comercio o un colegio, tiene que expedir su CFDI de las cuotas que pagaron sus agremiados, de los cursos que le están dando a los agremiados, etcétera. O sea, todos, estoy combinando obligaciones, ¿no? Todos deben de expedir su CFDI en ingresos para determinar el remanente distribuible. Las deducciones, también las deducciones, todas deben de tener su CFDI, porque si no, también eso puede causar un impuesto, que después hablaremos de eso. Pero bueno, ¿cómo se determina el remanente distribuible? Ingresos menos deducciones. Esto, Rodrigo, te va a llevar a presentar la declaración anual. ¿Cómo se presenta la declaración anual? Te dice de los ingresos obtenidos y de las deducciones autorizadas. Por eso te digo, tienen que tener su CFDI con requisitos fiscales, porque dice menos deducciones autorizadas. Entonces, esa es una manera de determinar el remanente, y todos estamos obligados, menos los sindicatos, a determinar el remanente, pero no a distribuirlo, es solamente a determinarlo, y esto para hacer nuestra declaración anual. Pero te decía que hay otro remanente distribuible, así le llama la ley, por eso es que la gente cuando ve título tercero mejor se lo pasa, porque como que los confunde. Hay otro remanente distribuible de los últimos párrafos del artículo 79, en donde te dice, mira, si tú tienes 4 supuestos, tienes ingresos omitidos, tienes compras hechizas no realizadas, tienes no deducibles, y tienes préstamos a socios, accionistas o a sus integrantes, entonces por esto, así los importes tal cual los tengas en tu balanza, me pagas de ahí el 35%. Lo están tomando como un remanente ficticio. Entonces ese es otro remanente distribuible, pero no hay que confundirlo con el primero. El primero es para determinar el remanente distribuible, positivo o negativo. En empresas es similar a la utilidad o la pérdida. Es diferente ese remanente, ¿no? Entonces no hay que confundirlo. Ok, Lucy, ya viendo en esa perspectiva de identificar ciertas formas de calcular una base tributaria en determinado momento de algunas clases de no contribuyentes, porque no es un tema genérico, por las dos definiciones que ahorita acabamos de ver, yo creo que también sería muy importante que nos compartieras por ahí, Lucy, obligaciones que tendrían que estar cubriendo estos no contribuyentes, porque no lo he hecho, pero en algún momento yo creo que lo voy a tener que hacer para poder confirmar esto que voy a decir, pero creo que los no contribuyentes tienen como una mitad de declaraciones más que un simple contribuyente normal. ¿Por qué? Porque, o sea, si nos quejamos muchas veces del incumplimiento de una persona del título 2, que tiene que estar cumpliendo un montonal de obligaciones informativas, las no contribuyentes, aparte de hacer lo mismo, tienen que entregar otras declaraciones informativas que tienen que ver un poquito el echarle ojo para que los fines por los cuales fueron creadas realmente se estén llevando a cabo. Sí, fíjate que las obligaciones de los no contribuyentes están en el artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esas son generales para los dos bloques de los no contribuyentes. Pero si eres donataria, entonces tienes muchas más obligaciones. Bueno, primera, los no contribuyentes de los dos bloques tienen que presentar su declaración anual. Por eso te decía, es bien importante. Ahorita me voy a desviar un poquitito, pero sigo con lo de las obligaciones. Es muy importante este tema y te agradezco muchísimo la invitación, porque ahorita es cuando todos los contadores que llevan, bueno, y las personas, los administradores que están encargados de los no contribuyentes, de estas donatarias, que ahorita en el país hay muchas, afortunadamente, porque ayudan a la población en general. Entonces, deben de, ahorita que ya estamos a punto de empezar octubre, porque se nos va el año rapidísimo, tienen que presentar su declaración anual el 15 de febrero. Para presentar su declaración anual, tienen que ver que todos sus CFDIs, todos sus ingresos, perdón, estén con CFDI.
todos estén respaldados, porque acuérdense que lo que yo dije, el CFDI, o sea, ingresos omitidos, ingresos que no tengan CFDI que tú no declaraste, entonces van a pagar el 35%. Entonces, revisar todos los ingresos, revisar todas las deducciones, porque te dije, los no deducibles van a pagar el 35%. Ah, caray, entonces, pero si ya tengo no deducibles, vas a pagar el 35%. Lo único es que tú le tienes que decir, tu contador, a los administradores, ustedes llevan en la contabilidad hasta septiembre o hasta agosto, tanto de no deducibles. Esto les va a generar un impuesto que se va a pagar hasta el 15, puede ser hasta el 15 de febrero, a más tardar de tanto. O sea, ya les están anticipando cuánto es del no deducibles y cuánto es lo que van a pagar de impuesto, para que no el 10, el 12 de febrero les estén diciendo, ahorita tienen que hacer un corte de los no deducibles. Entonces, para presentar su declaración anual, que es lo que yo les comentaba. Entonces, todos tienen que presentar su declaración anual. Ahora, hay que fijarse mucho en el artículo 86, fracción quinta, para saber, en una de las fracciones te dice, los que están obligados a presentar su declaración anual son tales fracciones. Dentro de esas tales fracciones, por ejemplo, no están obligados a presentar declaración anual. Voy a decir dos, pero ustedes tienen que checarlas dependiendo en qué fracción estén ustedes en el artículo 79. Esta es su actividad. Dice, si tú eres sindicato, si eres cámara, no tienes obligación de presentar tu declaración anual. Algunos los exenta de presentar declaración anual. Entonces, una cámara jamás vas a ver una declaración anual. ¿Por qué? Pues porque no tiene obligación de presentarla. La declaración anual solamente de ingresos y deducciones, ¿eh? Y el sindicato tampoco. Todas las donatarias sí, todas. También te dicen, en otra fracción, en la tercera, te dice, tienes la obligación de presentar tu declaración de remanente distribuible. Entonces dices, pero ¿cómo? Fracción tercera dice remanente distribuible y fracción quinta declaración anual. ¿Y qué dijimos que era el remanente distribuible? Ingresos menos deducciones, ¿cierto? Bueno, pero la fracción tercera te dice, si no tienes remanente distribuible, si no lo repartiste, pues entonces no la presentes. Entonces dice la Cámara de Comercio o cualquier cámara, si no tuve remanente distribuible, no lo repartí y tampoco tengo la obligación de presentar declaración anual, pues no presento nada. En la práctica, ¿qué sucede con el dichoso formato 21 de la declaración anual? Esta fracción tercera y la quinta se unen en el formato. Son ingresos menos deducciones y eso te determina tu remanente distribuible. Y ahí mismo te va determinando si tú tuviste estas 4 actividades: ingresos omitidos, compras no realizadas, no deducibles y préstamos a socios o a sus integrantes. Entonces también chequen en la balanza ahorita en septiembre, lo que va hasta agosto, chequen que no haya deudores, socio, porque si no van a pagar el 35% del impuesto sobre la renta. Y si sí le prestaron al socio, o sea, si fue préstamo, o sea, no hay que hacer nada, sí hay que pagar el 35% de ISR. Pero ¿qué es lo que nos sucede a muchos contadores? Ah, no, pues esta fue una erogación que no sabemos ni de qué, no nos dieron la transferencia, nada. Entonces, eso se lo llevamos al socio. Eso es lo peor que podemos hacer en donatarias, ¿eh? Bueno, en los no contribuyentes. Entonces, esa es una de las obligaciones principales, la declaración anual. Pero Rodrigo, si eres donataria, hay muchas más. Fíjate, tienes que presentar en el mes de mayo la declaración de transparencia. La declaración de transparencia es a través del portal del SAT, es por un aplicativo del SAT. Entonces ahí tienes que presentar los donativos, todo lo que tú obtuviste de donativos. Pero fíjate, no nada más es, ya me dieron tanto de donativos. Es ¿qué personas te dieron esos donativos? ¿Personas físicas? Ok, ¿esas personas físicas son nacionales o extranjeras? Ah, no, que fue personas morales. Bueno, personas morales fueron nacionales o extranjeras, fueron públicas o privadas.
Entonces hay que hacer como un papel de trabajo antes de presentar esa declaración de transparencia. Y eso es por los donativos. Pero además te dice, oye, obtuviste ingresos tú como donataria relativos a la autorización de donativos, o sea, no nada más donativos, sino pudiste haber obtenido cuotas de tus integrantes, intereses, arrendamiento. La ley te dice varios conceptos y todo eso es parte de de los ingresos de tu donataria. Aunque no se llamen donativos, pero esos no te van a afectar para nada. Entonces, si tuviste intereses, arrendamiento, ahí tienes también que declarar cuánto obtuviste, no vas a pagar nada de ISR, pero tienes que declararlo. Y después te dice, oye, obtuviste ingresos no propios de tu actividad por la que fueron autorizada para recibir donativos. Y si tú le dices sí, ¿cuáles fueron esas actividades? Bueno, la enajenación de bienes y la prestación de servicios a otros. Y ahí el SAT en el mes de mayo se va a dar cuenta si tu donataria obtuvo más del 50% de los ingresos de actividades no relacionadas en comparación con las actividades relacionadas por las que fuiste autorizado a recibir donativos, y entonces te va a revocar la autorización. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ahorita, Rodrigo, estamos justo a tiempo para hacer ese análisis en las donatarias para presentar la declaración de transparencia. Ahora, referente en la declaración de transparencia, referente a las deducciones, por favor, contadores, no digan gastos, 2 millones. No, no lo digan, por favor. Deben de decir tanto de sueldos, tanto de seguro social, tanto de Infonavit, tanto, o sea, desglosar. Nosotros tenemos que desglosarlo gasto por gasto, no se vale. Sueldos, 300,000 pesos, varios, 2,700,000. Es desglosar, es la declaración de transparencia. Administradores, chequen que su contador esté declarando bien, que haga bien las cosas. Y de manera general, esa es la declaración de transparencia. Hay otras cositas, más que llenar, pero de manera general. Fíjate, vamos, declaración anual, declaración de transparencia. Recuerden, a partir del 2021, todos los no contribuyentes, menos los sindicatos, tenemos que enviar nuestra contabilidad electrónica, las balanzas de comprobación mensuales y también las del mes 13. Oye, no, pero es que se supone que ya no teníamos esa obligación. Sí, perdón, sí sigue esa obligación. Tenemos a partir de 2021 todo, ya nadie, no, aunque antes decía que si no rebasabas de 2 millones de pesos de ingresos, no tenías obligación. A partir de 2021, todo mundo tiene que presentar mensualmente en las fechas correspondientes su contabilidad electrónica. Otra obligación, Rodrigo, pero ahí nada más es de las donatarias. Tú, cuando estuvo esto de la pandemia, las donatarias que se dedicaban a relacionado con la medicina, o sea, todas las que daban ayuda en servicios médicos, tenían que dar esta declaración. Fíjate que todos nos apanicamos y todos comenzamos a presentar la declaración de COVID en cero, que decía, yo no tengo nada relacionado con la medicina ni nada, pero todos, porque al final te decía la miscelánea que si no la presentabas te iban a revocar la autorización. Ya el SAT dijo, bueno, ya la presentaste ya. Esta declaración del COVID, que de hecho hasta este año se tuvo que presentar la última, ¿no? Entonces, pero solamente relacionados pues, con la ayuda, o sea, relacionados con el COVID, obviamente. Entonces, esa declaración se tenía que presentar. Si no la presentaron, pues entonces seguramente ya les revocaron la autorización. Y otra, ahora con lo de los sismos con lo del huracán, que vino de Otis, yo le llamo, se llama la declaración, el informe diferente, ¿verdad? Pero yo le llamo la declaración de Otis, porque también resulta que el año pasado tuvimos que presentar la declaración de Otis y tuvimos que presentar varias declaraciones, todo mundo, ahí sí, todo mundo, todas las donatarias, oye, pero si yo estoy en Tijuana, a mí ni me afectó, no importa. Tuvimos que presentar la declaración de Otis, varias declaraciones. De hecho, este año se presentó, espero que la última. Hasta ahorita el anexo 1A no ha dicho otra cosa.
pero espero que sea ya la última. Entonces, y fíjense, eh, audiencia, fíjense, cómo son importantes, cómo Rodrigo, gracias mucho a Rodrigo, que nos hace extensivo todo este conocimiento. Yo soy una de sus seguidoras en YouTube, porque todavía no le sé a todas las demás cosas, pero en YouTube sí, soy una de sus seguidoras. ¿Cómo es importante que sepamos todo esto? O sea, temas especializados. Yo me comprometo, Rodrigo, a que si te llegan preguntas de gente que vea posteriormente este programa, yo me comprometo a contestarlas. No, son preguntas sencillas, ¿eh? O sea, ya si quieren otro tipo de cosas, pues ya lo ven con Rodrigo. Ok, entonces si te das cuenta son muchas obligaciones, además de todas las del artículo 86 de la ley de ISR. Que es muy importante esto que nos acabas de compartir, Lucy, en el sentido de que a la gente que nos está viendo y escuchando, recuerda que estos son conceptos generales. Para efectos de una asesoría integral, una asesoría que te ayude a ti, tendríamos que hacer un traje a la medida. Tendríamos que conocer todos los elementos para saber cuáles son las obligaciones reales que puede hacer cada una de ellas. Como lo comenta Lucy, estamos abiertos a que cualquier comentario lo puedan poner en la parte de abajo y nosotros lo estaremos contestando. Pero si se necesita profundidad, siempre es recomendable acercarse a gente especialista, expertos en la materia, para que puedan tomar el caso, que en un ratito más, a ver Lucy, también si nos puedes compartir tus datos de contacto para que cualquier cosa que alguien esté interesado en tema de presentación de informativas, declaraciones o tratamientos de alguna no contribuyente, nos puedas ayudar compartiendo los datos y te puedan buscar. Pero antes de eso, Lucy, quiero meterme también en algo de sensibilidad, opinión y sobre tu experiencia. Hace ratito hicimos el comentario de que en el año 2021 cambiaron muchas cosas para la cuestión de los no contribuyentes. En aquel entonces estaba esta Raquel Buenrostro al frente del SAT y esa es mi percepción, que así se entienda. Pienso que traía algo contra las donatarias autorizadas, principalmente no todos los no contribuyentes, sino con las donatarias. En alguna entrevista me tocó ver que decía que un chocolate comercial que pueda decir la marca, ejemplo, un Carlos V o algo, una donataria estaba comprando ese tipo de chocolates en 50,000 pesos en lugar de que hubiera costado lo que cuesta actualmente un chocolate. Entonces, por eso es que le empezó a poner mucho más barreras para efectos de que estas donatarias autorizadas tuvieran cierto cumplimiento y tuvieran cierta expectativa de cumplir con lo que al final de cuentas pudiera estar teniendo la autoridad y la donataria. Llega Antonio Martínez Danigno con una modificación también en su propia forma de pensar y estructura y que ya dicho por la cuestión de la presidenta electa, ya hablando ahorita en octubre que está entrando ya el sexenio de esta Claudia Sheinbaum, sería, ¿cómo has visto esta perspectiva de esta evolución? Sí, aunque sea de la 4T, Andrés Manuel, en tiempos de esta Raquel y ahorita con Antonio Martínez, ¿qué tanto ha cambiado la visualización hacia estas donatarias autorizadas? ¿Es igual, menos, peor? Hay un poquito de tu experiencia. Fíjate que yo creo que no nada más Raquel Buenrostro. El gobierno, desde que entró el gobierno, se fue contra las donatarias. Sinceramente, no sé por qué. Seguramente tendría mala experiencia el gobierno. Ya saben a quién me refiero, en cuestión de donatarias grandísimas. A lo mejor vio malos manejos, que está muy mal el verlo. O sea, esas donatarias grandísimas son el 1% del total de las donatarias. Todas las demás donatarias apoyan al gobierno, apoyan a la población, están sustituyendo muchos de todas las obligaciones que tendría el gobierno hacia la población en cuestión de todo, de salud, de educación, de cuestiones artísticas, de tecnología. Muchos de las donatarias sustituyen las obligaciones del gobierno, entonces deberían de apoyarlas. Fíjate que desde el momento en que cambió el gobierno,
percibimos todos los que estamos en donatarias, que fue duro y contra de las donatarias. Pero fíjate que a partir de que se fue Raquel Buenrostro, la autorización de las donatarias es mucho más ágil, mucho más ágil. Antes nos ponían mil y un pretexto. Ahora dicen que en 3 meses, y exactamente en 3 meses, están cumpliendo la autorización de las donatarias. Nos las dan rapidísimo, nos contestan rápido. Para cualquier promoción nos están contestando rápido. De esto no es de las donatarias, pero ayer yo vi un comunicado, aunque no sé si es fidedigna la fuente, pero que decía que es tan la candidata, bueno, la presidenta electa, que es presidenta electa, que va también a hacer lo que todos los presidentes anteriores, bueno, muchos de los presidentes anteriores, y que el gobierno actual no lo hizo, que va a condonar recargos, multas, actualizaciones, siempre que paguen el principal. Ayer estuve viendo esa publicidad. Entonces, ojalá que lo haga. Fíjate, sería una maravilla, porque este gobierno, además de que nos dio muchísimo a las donatarias, pues también nos quitó la compensación universal y muchas cosas. Entonces, yo, fíjate que tengo mucha ilusión, tengo la esperanza de que este nuevo gobierno, aunque sea de Morena, que sí ayude a las donatarias, que todos los decretos que nos los quitaron, ojalá y que los vuelvan a publicar y que nos sigan dando a las donatarias pues más facilidades, porque la donataria, yo no sé, Rodrigo, pero yo que tengo relación con muchas donatarias, realmente ayudan a la población, dependiendo de lo que se dediquen, y no tienen dinero, andan suplicando, porque de verdad obtener ingresos, obtener donativos. Entonces, yo creo que las donatarias son de verdad algo bueno. No es un negocio particular, ¿eh? Obviamente, si la gente trabaja en su donataria, tiene que cobrar un sueldo, pero no son sueldos grandísimos, no se van a hacer millonarios con ese sueldo. De verdad están para ayudar las donatarias. Y bueno, todos los demás no contribuyentes, pues a seguir con sus obligaciones, que hay que saber que en qué fracción está tu actividad para saber qué obligaciones tienes y cuáles no tienes que cumplir. Que también ahí lo que nos acabas de compartir, Lucy, referente a pues ahora sí que noticia, comunicado, pues estaríamos en espera de que se pueda confirmar algo real por parte de la actual presidenta electa o que lo pudieran decir. Pero fíjate que yo una de las cosas que había pensado y llegué a comentar cuando fue antes de las elecciones, si esta Xóchitl hubiera dicho que hubiera este tipo de condonaciones como el que acabas de comentar, pensaría que hubiera tenido un mejor resultado a comparación de lo que obtuvo, que fue avanzador por parte de Claudia. Ahora, si fuera esto en ese sentido como lo compartes, en la realidad estamos hablando que sería muy bueno para poder llegar a un punto de acuerdo entre la iniciativa privada y lo que sería el gobierno para empezar de cero y empezar con buenos términos y ojo y alcance para efectos de un sexenio que el gobierno necesita dinero. ¿Y para qué mejor motivador de pagar impuestos que es condonando, en este caso, actualización y recargos que se pueden convertir hasta en lo doble de lo que sería el principal y ya puede haber un tema de recaudación? Hablando de la cuestión de las donatarias, pensaría que ellas sí no traen un rezago importante en tema de impuestos por todo como ha venido el seguimiento del gobierno con informativas, declaraciones. Creo que al final de cuentas no le impactaría tanto esa condonación a estas no contribuyentes por cómo es el régimen, pero sí sería algo pero muy benéfico para muchos contribuyentes, incluyendo los pequeñitos, que muchos han tenido problemas desde la pandemia, un poquito antes de la pandemia, por cambios económicos que han surgido en el transcurso de este sexenio que acaba de terminar ya con este Andrés Manuel. Creo que sería un punto de apoyo porque con esto también de la restricción de sellos que han sufrido muchos contribuyentes, creo que ayudaría mucho a que pagaran por lo menos el principal y con eso liberar muchas cosas que les pudieron haber ocurrido a los contribuyentes, Lucy.
Eh, Rodrigo, si recuerdas, muchos, perdón, la interrupción, muchos presidentes hacia atrás, todo mundo esperábamos, de hecho, eso, en este nuevo, en el gobierno, pues, que está por terminar y nunca sucedió. Yo espero que con la presidenta electa sí lo realice y esté muy bien. Y una cosa, Rodrigo, se me olvidaba una de las obligaciones. Recuerden, donatarias, la declaración de la ley antilavado, no se les vaya a olvidar. Hay que ver en qué fracción estamos, hay que ver cuáles son los umbrales para declarar o para nada más tener ahí nuestro expediente, pero también hay que tener mucho cuidado con esto de las declaraciones antilavado, ¿no? Los informes o los avisos hay que presentarlos. Una vez que se presente un aviso o informe de una donataria, hay que seguir presentándolos, ¿eh? No es de que, yo nada más por cumplí con esto y ya no vuelvo a tener esa cantidad de ingresos, ya no rebasé del umbral, no. Una vez que lo presentes, hay que seguirlo presentando siempre. Y aparte que allá todavía las multas son mucho más cuantiosas que lo que puede hacer en el ámbito fiscal, que sí le puede dar en la torre totalmente a una operación, en este caso de las donatarias autorizadas. Oye, Así. Lucy, y déjame invitar de nueva cuenta a la gente que nos está viendo que se suscriba al canal de YouTube, que nos busquen en diferentes redes sociales, que se suscriban, que compartan, que le den like a la cuestión de los videos en redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, que nos acompañen también por ahí y en cadenas de distribución de podcast como Spotify, iTunes, Google Podcast, etc., etc. Amigos, hay mucha variedad donde ustedes puedan encontrar el contenido, ayúdenos a seguir creciendo. Lucy, ahora sí, para efectos de poder ir concluyendo la emisión, la sesión que amablemente nos acompañas el día de hoy, quisiera ver dos puntos. Uno, que nos pudieras compartir tus datos de contacto para efectos de que alguien esté interesado en una asesoría ya formal y todo, que pueda ir a conocer tú ya como contribuyente y que lo puedas asesorar de manera correcta. Y la otra, algo que creas que nos hizo falta comentar en la sesión del día de hoy o algún tema de conclusión para la gente que nos está viendo y escuchando. Sí, claro que sí. Mira, mi correo electrónico es Lucy, Lucy con Y, Lucy García M de Mejía, @live.com.mx. Y fíjate que yo lo que les comento es que les voy a hacer un resumen de las obligaciones, el check-off de las donatarias. Tienen que presentar sus declaraciones mensuales en caso de que tengan retenciones, de que tengan impuestos retenidos. En caso de que tengan operaciones comerciales, entonces tienen que presentar y que tengan IVA estas. Entonces, las donatarias no, estoy hablando de todos los no contribuyentes. Las donatarias están exentas de IVA, pero los demás contribuyentes pueden tener operaciones que tengan IVA, entonces tienen que hacer mensualmente sus DIOT, sus declaraciones informativas de operaciones con terceros. Tienen que hacer la declaración anual el 15 de febrero, a más tardar. Tienen que hacer la declaración de transparencia el 31 de mayo, a más tardar, porque si no, les cierran el portal y la multa el 1 de junio les va a llegar más de 112,000 pesos. Después tienen que hacer la declaración si se dedican a las actividades médicas, pues estar checando el anexo 1A para ver si tienen que presentar más declaraciones de COVID. También todas las donatarias tienen que checar el anexo 1A para saber si también seguimos presentando más declaraciones de OTIS. Y acuérdense cumplir con todas sus obligaciones, checar bien el artículo 82 cuater, que son las causales de revocación de las donatarias, y también después que se sigue para esa revocación, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con sus CFDIs, estar atento a recibir, a expedir y recibir los CFDIs, estar checando cada mes. Yo les recomiendo los no deducibles para decirles cuánto es lo que se va a pagar de impuestos y que no se enojen, porque acuérdense que los contadores siempre tenemos la culpa de todo. Entonces, para que no se enojen los contribuyentes, porque ellos son los que realizan las operaciones,
estar haciendo ustedes ahorita ver cuánto tienen de ingresos y deducciones, todos sus cálculos, ver cuánto tienen de ingresos de las partes empresariales y de las partes que no son empresariales para saber si es que tienen que determinar algún impuesto. Hagan un precierre fiscal, se los aconsejo para que de una vez vayan informando esta situación a pues, sus clientes o sus jefes. Eso sería lo principal, Rodrigo, y recordar enviar la contabilidad electrónica mensualmente. Oye, Lucy, pues yo creo que con este check-up que nos acabas de hacer o checklist, creo que nos ayuda mucho a que identifiquemos cuestiones muy puntuales de estos no contribuyentes para efectos de tener un cumplimiento y sobre todo el cuidar, el estar todavía autorizados por ser una donataria autorizada y tener mucho cuidado al otro bloque de los no contribuyentes. Lucy, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, muchas gracias por compartirnos tu experiencia y tu conocimiento de nueva cuenta. Y ante la distancia te mando un fuerte abrazo y todo nuestro agradecimiento por la gente que hacemos estas emisiones. Muchísimas gracias a ti, Rodrigo, y de verdad les recomiendo mucho los programas. Únanse a estos canales, estas pláticas son muy interesantes. Gracias, Rodrigo, y que todos tengan muy buen día. El día de hoy nos acompañó la contadora Lucy García, gran amiga y, como vieron, gran conversadora para hablar de estos temas. A la gente que nos está viendo, suscríbanse, compartan, amigos. Estamos en contacto. Saludos. Bye. Antes de irnos, si te quedaste hasta este momento, aquí vamos a poner una bolita para que te suscribas al canal de YouTube y también vamos a poner por aquí el listado de la sexta temporada en la que estamos, donde nos han estado acompañando grandes amigas, especialistas en diferentes áreas profesionales. Como el día de hoy que nos acompañaron, seguramente va a haber más videos por aquí que te puedan llegar a interesar. También compartan este listado, compartan los videos, pónganle like, ayúdenos a seguir creciendo, amigos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos en contacto, amigos. Saludos. Bye.